gracias por estar ahí. Estamos en la segunda parte de Adiós Nonino, así que ahí vamos por ello. Vamos con la melodía primero. Hacemos do, mi bemol, si, la, si bemol y mi bemol, do, si bemol y mi bemol, fa, sol, bemol, con compañía ahora del si bemol y bajo naturales. ¿Sí? Vamos hasta ahí, de vuelta. Do y mi bemol, si, la, si bemol y mi bemol, do, si, otra vez si bemol y mi bemol, y ahora fa, sol, sol bemol, si bemol, la y fa. Esa es la primera idea. Muy bien. Esto va a estar acompañado con da, la bemol y mi bemol. Después con bemol. Perdón, le quito un semitono, eso quise decir. La bemol y mi bemol con sol y mi bemol. De ahí me voy a sol bemol y mi bemol. Y termino en fa y mi bemol. Como ven, siempre el mi bemol queda ahí. Pa, pa, pi, pum. Lara, bien suavecito. Sí, acá está escrito ese, después obviamente podrían hacer ta. Si uno no quiere darle como otra onda, más arpegiado, pero bien, nosotros vamos a trabajar la que está acá en la partitura y bien suavecito. ¿Cómo vamos a juntar esto? Se viene. Ahí respetamos exactamente lo que está escrito. Cuando vos te sientas cómodo, ya después podés jugar un poquito, adelantar la melodía. Sí, empezarlo a jugar un poquito más. Mientras esta esté firme, la izquierda le da el compás adecuado, podés frasear con la mano derecha. Bien, vamos con la segunda parte. Arrancamos con re bemol y fa. Do, si. Ahí tenemos un pequeño arreglito. Re bemol y fa. Do, si. Esto sería re bemol y fa. Re, mi, re, do, re. Seguimos. Re, do, si. Acorde. Si bemol, re bemol y fa. Pa, 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 pu. Sol, la. Sol, la, si natural, re natural, la bemol. Y ahora hacemos mi bemol, sol y re. Bien, voy a tocar continuo esta segunda parte que hicimos. Pa, 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 pa. Eso sería la segunda parte. Mano izquierda de esto. Pi, pi, pi. Pa, 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 pa. Pi, pa, pa, ra. Es decir, que hicimos si bemol, la bemol y fa, sol y fa y sol y fa. ¿Cómo vamos a juntar eso? Entonces tenemos primero re y fa, do, si, y ahí hago con el segundo apoyo de aquí, termina el arreglito. Ta, 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 2, 3. Hasta ahí estamos. Muy bien, a practicar, seguimos. Siguiente parte. Tenemos con... habíamos terminado en... Ahora, sólido de acompañamiento. Sol, re. Ahí fa y do. Y caigo así.
Lo hago de vuelta. Sol, re, do. Ahí puedes hacer estos dos, o si querés le agregás el do de abajo. Si, do, mi, si, la, mi, la. Y ahora, si, re, la bemol y bajas al sol. Seguimos. Re, la, sol, sol, do, sol, fa, fa, do bemol, o sea un si, fa, mi, fa, si, re, fa, sol, para terminar en sol, re, bemol, fa, mi. Hay muchas notas ahí, así que vamos a repetir eso. Arrancamos del re bemol, re, la, sol, do y sol con fa, fa, el fa con el si natural, mi, fa, sol, si, re, fa, sol, sol, re, fa, juntito, mi, y ahí vuelve a arrancar. Ok, bien, mano izquierda, habíamos terminado antes con un si, ahora viene un si bemol, pa, 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 un la bemol, pa, 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 sol. Hacemos la bemol, la, si, mi. Ese sería, sí, toda una bajada cromática y ese finalcito. Vamos a juntar. Re, la, sol, do, sol, fa, 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 con si natural, mi, fa, sol. Eso sería. Bien, ahí, si ven la partitura, saqué algunas notitas para que más de nosotros que estamos mirando el tutorial lo podamos tocar, ¿sí? Hay algunas cosas que las eliminé. Entonces viene, a ver, entonces tuvimos en esta parte, después de para, sol, re, do, si, la. Y tenemos la parte nueva. Para ahí, se queda ahí, se traba. Mi, fa, sol. Y continúa a la siguiente parte. Ya nos vemos. Bien, estamos llegando al final. Después del... vuelve el tema Vamos a poner este patrón rítmico. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Y acá cambia. Mi, re. Ahí cambiábamos de cómo veníamos, ¿sí? Arrancamos igual. Todo igual. El arreglito este. Y ahora cambia. Mi, re. ¿Qué fue esto? Mi, re con fa, la bemol y re bemol. Con do y si bemol en la izquierda. Y mi, sol, do. Bueno, y ahí se viene la siguiente parte. Ya nos vamos a practicar hasta ahí. Bien, estamos ahora sí en el final, mano izquierda. Hacemos do, pam, 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 mi bemol, pam, 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 re, pam, 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 sol, fa, si, todo natural. Eso es mano izquierda. Mano derecha, acá tenemos. Esto sería, yo lo voy a hacer con los 4 sonidos, pero podés evitar el más grave, ¿sí? Si ves que la mano cuesta o duele, en lugar de hacer los 4, largás el primero. ¿Sí? Yo lo voy a hacer con los 4. Pero bien, se viene. Do, fa, la, do. La bemol, do, sol. Fa, la, do, fa. Do, fa, la, do. Octavas de la. La bemol, do, sol. La bemol, do, fa. Y para terminar,
mi bemol, la bemol y mi bemol de arriba. ¿Cómo quedaría esto? Ahí podrías hacer también esto. O sea, podés pasar por arriba o si no. Ahí sería. Seguimos. Aquí también tenemos cosas muy abiertas, ¿sí? Quizás para algunos que no estén tan habituados a tocar estas cosas tan grosas, en el sentido de grandes, puede ser difícil. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, voy de vuelta. Eso sería, chusmealo, voy a la mano izquierda. Si bemol y la bemol. Después que hicimos el si bemol, mi bemol. Si querés tocas el sol después. La bemol y sol. Sol, fa. Do y mi, o do y do si no llega a la mano. Y terminamos en fa. Vamos hasta ahí. ¿Esto cómo sería con la otra mano? Entonces terminamos. Perdón. Ahí va. Muy bien, entonces ahora, recuerden, vienen de acá. Perdón. Y el final. ¿Qué sería eso? Re bemol, re natural, mi bemol con mi lado, re sol si. Re sol si, pero bemoles ahora. Y puede ser fa, do, fa, la bemol, do. Do, fa. Si querés tirar un fa por ahí. Digamos, este final como que rompe un poquito el tiempo, porque después acá cae, va subiendo. Como que se rompe todo. Y ahora se viene. Tranqui. Más lírico. Así que bien, permítanse jugar un poquito. ¿Sí? Una vez que lo tocan así, digamos, la parte oficial, pues jueguen, háganlo personal. ¿Sí? Así que, bueno, felicitaciones por llegar hasta acá. Es un tema largo, lleva su tiempo, así que bien por ustedes. Nos estamos viendo en el próximo tutorial. Si tenés alguna sugerencia, gracias por el like, suscribirte, postear esto en algún lado para que más gente toque. Adiós, Nonino, y muy bien, nos vemos.